Este caso de que son muestras de las secuelas que ha dicho el viejo régimen, que bien ha titulado este tipo de fichas la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, secuelas del viejo régimen, cuántas personas que han sido asesinadas, cuántas desplazadas por esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra contra la sociedad, pero no solo eso. ¿Cuántas personas encarceladas injustamente con fabricación de delitos? Muchas veces solamente para que los policías de investigación pues cumplieran con la cuota de detenciones y de encarcelaciones, de encarcelamientos que pues solamente a veces a archivos expiatorios se les estuvieron fabricando este tipo de delitos. ¿Y a quiénes se les fabricaron delitos? Pues a los pobres, aquellos que no tenían la manera de defenderse, que no contaban con un padrinazgo político o económico. ¿Cuántos inocentes precisamente en las cárceles? Hoy vamos a hablar en unos momentos más, decíamos, con Alma Rocío Roa Castellanos. Ella es politóloga, colaboradora de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y también va a estar con nosotros Jessica Vázquez Fonseca, ella misma víctima de tortura, agresión sexual y fabricación de delitos. Que hay que señalarlo ahora, después de esta defensa y de este acompañamiento que han llevado organizaciones sociales, entre ellas, por supuesto, de manera destacada la LIMED, pues ha obtenido su libertad absolutoria. Se comprobó que ella no había participado en los delitos que se le habían imputado, como decíamos, solamente por tener a quien culpar de un hecho. Estará con nosotros ella misma, Jessica Vázquez Fonseca. Hay que recordar que Jessica Vázquez Fonseca fue detenida en 2015, estuvo recluida en el estado de Morelos, fue acusada de secuestro. Esta declaración le fue arrancada a ella bajo tortura, que se ha podido acreditar. La fabricación del delito de secuestro que le fue imputado a Jessica Vázquez Fonseca traería aunado tortura, agresión sexual y la violación de sus derechos humanos. Debido a ello, las autoridades privaron de uno de los derechos humanos fundamentales a Jessica, es decir, el derecho a la libertad. Esto por un periodo de 6 años con 2 meses. Estuvo en la cárcel Jessica 6 años con 2 meses sin haber cometido el delito que le habían imputado. Por ello, para la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, el acompañamiento y la importancia tuvieron para coordinarse con la Comisión de Atención a Víctimas de Tortura, y actualmente ella, decíamos, ya se encuentra en libertad. Jessica ya se encuentra en libertad, tiene 4 meses de que salió libre. Hay que recordar que le fue practicado el protocolo de Estambul en 2021 y se pudo acreditar que ella había sido víctima de tortura. Y que hay que recordar, pues ella obtuvo precisamente la liberación, no solamente por las violaciones al debido proceso, sino fue una liberación absolutoria porque pudo demostrar su inocencia después de este tiempo que permaneció precisamente pues en prisión tras las rejas. Como organización, dice el Alimed, estamos acompañando a Jessica para que se le otorgue la calidad de víctima por las arbitrariedades cometidas en su contra y buscar para ella, como víctima directa y las víctimas indirectas, una reparación integral del daño. Pues sí, como decíamos, una situación pues muy lamentable la que se vivió en el caso de Jessica Vázquez Fonseca. Recordar que ella estuvo 6 años presa por esta situación de que se le fabricó un delito, se le fabricó el delito a Jessica, y que decíamos solamente, pues, simple y sencillamente por haber, pues, por que las policías investigadoras querían dar el Ministerio Público algún tipo de resultados, y este tipo de resultados, pues lo único que querían no era encontrar la verdad a los responsables, sino que durante este sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, sobre todo, estuvieron pues inculpándose a personas pobres. ¿Cuántas secuelas hay de este viejo régimen? Que precisamente hay una campaña que lleva a cabo la LIMED sobre estos asuntos. Hay que recordar que pues Jessica Vázquez Fonseca tiene de ocupación cocinera. Ella nació el 1 de abril de 1992, es de nacionalidad mexicana, es hablante, por supuesto, de español. Ella es soltera, pero como decimos, solamente no es la única víctima de este caso. En este caso también podemos tener como víctima a José de Jesús Vázquez Fonseca, quien él se dedica
como maletero en la Central del Norte. Él nació el 22 de agosto de 1995 en la Ciudad de México, y que pues también es parte de estas agresiones que ocurrieron por parte de la policía, y que se le fabricó precisamente el caso. Y bueno, ya está con nosotros la politóloga para hablar de este caso. Y bueno, podremos ya platicar precisamente con ella en unos momentos más, y pues señalar que fueron precisamente este tiempo en el que estuvo ella pues de reclusión, y que hay que recordar que en este caso, pues la señora Ana Luisa Cabrera, de 50 años de edad, ama de casa de nacionalidad salvadoreña, y Paula Esperanza Rivera Cabrera, de 9 años de edad, estudiante de nacionalidad estadounidense, habían sido secuestradas en México, al parecer cuando intentaban llegar a los Estados Unidos de América. Y bueno, el asunto es de que para tratar de resolver este asunto se inculpó a Vázquez Fonseca precisamente de este hecho, y como decíamos, pues pudo llevárseles a la cárcel, no precisamente por un juicio justo, sino por las violaciones al propio debido proceso, por la tortura de la que fue objeto, y también pues porque no contaba, como decíamos, con algún tipo de padrinazgo político, algún tipo de padrinazgo incluso económico, porque como se ha dicho en mucho tiempo, en las cárceles de México están muchos que no debieran estar, y también faltan ahí muchos que sí debieran estar. Pero bueno, pues ya tenemos está con nosotros Jessica Vázquez Fonseca. Muchas gracias por estar aquí con Gracias. nosotros, víctima precisamente de este hecho, y nos gustaría mucho que pues nos contaras en qué situación se dio esta detención de manera muy desafortunada, en qué situación ocurrió esta detención arbitraria que tú padeciste. Pues la detención pues fue ilegal porque desde el momento de la detención pues no había orden de presentación ni hubo orden de cateo tampoco. A mí me detienen y pues no había nada, o sea, llegaron y ellos llegan vestidos de civiles y encapuchados. Entonces yo al momento de la detención, la verdad, pues yo no sabía pues qué era lo que estaba pasando porque pues a mí me daba miedo. Porque me gritaban, pero pues yo decía que no era, por lo mismo de que pues no sabía, llegaron con armas, apuntando, perdón, entonces la verdad pues sí, fue algo traumante porque pues yo sentía que me iban a matar en ese momento. Atrás de mí venía mi hermano, que igual pues a él lo procesaron, o sea, sin nada que tener que ver. Entonces, pues yo por miedo me agarré a una lavandería y me empezaron a mí a amenazar, a golpear. Y si yo no me soltaba, y a mi hermano ya lo tenían con la pistola en la cabeza, entonces a mí ya me habían dicho que a él lo iban a matar. Entonces, pues yo por miedo de que no le hiciera nada, yo me solté, me empezaron a golpear, a jalarme del pelo para meterme al departamento que en ese momento yo vivía. Entonces, pues yo por miedo le empecé a gritar a la señora, me seguían golpeando para subirme a mi casa, me pegaban aquí en la parte de la columna. ¿Esto cuándo ocurrió? El 14 de agosto del 2015. 14 de agosto de 2015. Bueno, fuiste detenida en estas condiciones tan lamentables que me comentas. Me gustaría que te pudieras referir en lo posible, hasta Ujú. donde tú lo consideres, sobre este proceso de tortura que padeciste a manos, en este caso, de policías, de la gente del Estado, que trataron de vincularte mediante tortura pues a un delito que no habías cometido, que era el delito de secuestro, que eso ya ha quedado acreditado incluso de manera formal. Me gustaría que te refirieras pues a este proceso de tortura hasta donde tú consideres que quisieras dar tu testimonio a este respecto. Pues recibí golpes, abuso sexual. De hecho, por decir, a mí se me practica el protocolo de Estambul y hay fotos en donde pues está las marcas que me habían hecho a mí los federales. Entonces, por decir todo eso, pues gracias a eso también se ganó el protocolo de Estambul y al doctor Adrián que pues la verdad hizo su trabajo con exactitud y buscó todo. A mí se me arrancaron las uñas de las manos,
porque pues en ese momento yo traía uñas postizas. Entonces se me arrancan las uñas, pues me tocaron, o sea, me hicieron muchísimas cosas, me golpearon, tuve tortura psicológica. Igual, y pues por decir, ellos tenían audios de cuando yo hablaba con mi hija, a mí me decían que a mi hija se la iban a llevar al DIF, que la iban a violar, que si quería que le pasara lo mismo, pues que a nosotros ya nos habían hecho. Mi hermano murió casi igual de asfixia y se lo tuvieron que llevar a un hospital de emergencia. A nosotros nunca se nos dio una llamada, no tuvimos defensa. O sea, ya después de casi más de 24 horas fue cuando mi familia supo de nosotros. Porque pues mi mamá se dedicó a buscarnos, metió queja a la CNDH, metieron una demanda por tortura, incomunicación, o sea, se movieron a hacer muchísimas cosas, la verdad. Pero pues nosotros no, en ningún momento tuvimos comunicación ni con nuestra familia, ni con un abogado. Nunca se nos puso un abogado al momento tampoco, no se nos leyeron nuestros derechos. O sea, pues la verdad nos hicieron muchísimas cosas. ¿Por qué consideras que ustedes fueron víctimas de este tipo de, pues, de agresión de parte de la autoridad? Esto ocurrió en 2015. ¿Por qué consideras que a ustedes los involucran en este hecho? Pues la verdad no tenían, pues, cómo comprobar más que nada el delito. Entonces ellos hicieron las cosas ilegales, porque pues ellos armaron su parte informativo, pues para que a nosotros se nos pudiera presentar a lo que era el aceido. Entonces, pues igual parte de la tortura, de la incomunicación, todo eso fue para ellos declararnos prácticamente confesos. La tortura psicológica de que pues tenían a mi hija, que se iban a llevar a mis hermanos, enseñarnos fotos de la casa de mi abuelita, de mi mamá, de mi otra abuelita, del departamento en donde yo vivía, porque pues ellos, igual al momento de que se meten, a mí me meten a un cuarto, ellos tomaron fotos del departamento. Entonces ellos fue como fabricaron todo. Bueno, pues se trata precisamente de un caso bastante complicado, muy desgarrador lo que nos estás narrando, Jessica Vázquez Fonseca. Muy desgarrador lo que nos estás narrando, ya nos estás comentando precisamente pues esta situación tan complicada que se ha vivido, que viviste. Ya tenemos también con nosotros a Alma Rocío Roa Castellanos, ella politóloga, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, pues quien les ha dado seguimiento precisamente a este caso. Y Alma Rocío, gracias por estar aquí, apreciamos mucho tu visita y preguntarte sobre pues la importancia del caso de Jessica. Jessica ya nos ha comentado precisamente pues cómo se dio esta detención, ya no digamos violando el debido proceso, sino un abuso de autoridad, una violación a sus derechos humanos, y que nos platicaras cómo se puede entender este caso, por qué personas que se ha acreditado ya su inocencia se les vinculó a este delito. Ya hablamos de qué delito se les vinculó a un supuesto secuestro, que bueno, no sabemos si realmente ocurrió, pero no, si es que ocurrió, no tuvo nada que ver Jessica ni su hermano. Ya está esto acreditado. ¿A qué consideras que se ha debido precisamente esta situación, que se haya involucrado pues a estos dos hermanos y que con métodos que incluyeron la tortura se les buscó vincular, entre comillas, para resolver un caso? Ok, pues gracias a todos amigos de Contralínea y quienes sintonizan el programa. Primeramente hay que abordar el tema de que en nuestro país es muy fuerte el problema de la fabricación de delito y la tortura. Entonces, hay que partir de ahí para entonces iniciar con el problema al que se enfrentó Jessica, ¿no? Jessica fue víctima de fabricación de delito, de la privación de la libertad de inmigrantes, de los cuales fue una completa mentira. Todo esto fue acomodado para hacer parecer que Jessica tenía una persona resguardada en su domicilio y que además estaba cometiendo el delito del secuestro, ¿no? Como sabemos por el tema de Jessica, ella no tenía a nadie secuestrado. Llegaron y hicieron una detención sin presentarle una orden de aprehensión, y es ahí en donde inicia la violación a sus derechos humanos, ¿no? No había una orden de aprehensión. Jessica fue torturada desde el momento de su detención,
fue violentada y también fue pues abusada sexualmente, ¿no? De alguna manera. Esa es una de las graves violaciones a los derechos humanos a las que Jessica se enfrentó, entre muchas otras, y que podemos ver durante el desarrollo del caso. Otra de las cosas más importantes que podemos destacar sobre el caso de Jessica es que hay una fuerte violación a los derechos humanos, pero además atiende al problema de género, ¿no? Porque, como les comentó Jessica, no solamente fue detenida arbitrariamente, no había una orden de aprehensión tampoco, tuvo tratos crueles e inhumanos y degradantes, por supuesto. Entonces, es importante ponerlo sobre la mira porque, así como el caso de Jessica, hay muchos otros a los que también se enfrentan las mujeres mexicanas y todas las personas que habitamos este país, ¿no? Y sobre el proceso de una detención, además, no solamente existe el hecho de que no había la orden de aprehensión, ¿no? Bueno, si no existía tal, además no tenían por qué haberla violentado de la manera en que lo hicieron, porque además también hubo una tortura psicológica muy importante y muy fuerte. ¿Y a qué se debe precisamente el que la hayan inculpado pues a ella o a cualquier otra persona o a los cientos de casos, no sabemos cuántos hay a los que se ha referido Alma Rocío Roa Castellanos? No sabemos exactamente cuántos hay, pero sabemos que muchas personas están en la cárcel injustamente, simple y sencillamente porque no tuvieron los recursos económicos o el padrinazgo político de alguien que pudiera garantizarles el respeto a sus derechos. Ya no digamos privilegios, el respeto a sus derechos, y que por eso están en la cárcel. ¿Por qué ocurre este tipo de casos como el que vivió Jessica? Bueno, primeramente también hay que ponernos en el contexto de que es muy importante tomar en cuenta y tomar como referencia que principalmente se fabrican estos delitos para personas que se encuentran en una situación muy desigual. ¿Por qué? Porque la desigualdad es uno de los grandes factores que han permitido que se den este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, podemos iniciar con que, bueno, Jessica era cocinera, era una trabajadora como cualquier otra en este país, pero lamentablemente corrió con la mala suerte de que se le culpara de algo que nunca, hasta el momento nunca se le pudo comprobar, que fue la privación de la libertad de una persona de origen inmigrante. Y además hay que tomar en cuenta que tiene otras condiciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta su condición social, económica y también su condición política, ¿no? Porque mucho de lo que influye muchas veces en estos casos es su condición de género. Y creo yo que si de por sí es muy complicado y existen muchos casos de graves violaciones a derechos humanos, no solamente con hombres, sino con mujeres, este caso precisamente también entra dentro de la agenda y del enfoque del género. Así es. Pues Jessica, se nos acaba rapidísimo, el tiempo va volando, pero me gustaría que nos comentaras pues algo más sobre esta experiencia que has tenido, muy lamentable. Realmente un abrazo solidario por esta situación que te ha tocado padecer a ti y a tu hermano, esta detención arbitraria simple y sencillamente pues por condiciones que, como bien ha explicado Rocío, pues tienen que ver con condiciones políticas, sociales, es decir, tu condición de mujer, tu condición de vulnerabilidad, tu condición de persona de escasos recursos, trabajadora como cualquiera de nosotros, de quienes nos está viendo, pues que no tiene privilegios, que no cuenta con la ayuda de algún político, de algún empresario, pues para que se hagan valer nuestros propios derechos. Me gustaría que pues concluyéramos con una reflexión tuya sobre qué es lo que te ha dejado este proceso muy injusto en el que viviste precisamente, no nada más el encierro injusto, la reclusión, sino también el haber sufrido pues tortura, haber sufrido violación grave a tus derechos humanos. Pues la verdad, pues el tiempo pues nadie lo regresa. Pues igual, desgraciadamente quedamos mal tanto yo como mi hermano y pues le afectó a mi hija también demasiado. Porque pues a raíz de ahí pues decir tengo secuelas de la columna, de la rodilla. Y pues igual es muy fácil que yo me exalte, o sea, depender ya también de medicamentos controlados a raíz de pues todo lo que sufrí.
Ahorita igual pues estoy pues batallando porque pues le queda la secuela a mi hija también, porque pues prácticamente yo era la que la mantenía, la tenía. Entonces, pues igual ahorita yo con ella tengo que empezar con terapia y todo eso porque pues desgraciadamente ellos como niños no saben, entonces piensan que uno los abandona. Desgraciadamente deterioró muchísimo igual la salud de mi mamá y pues ahorita va a ser 2 años que mi mamá falleció. Entonces ella era la que pues en todo momento estuvo, había marchas y se iba a marchas, o sea, donde se tuviera que presentar, pero pues para que nos ayudaran, porque ya era muchísimo el tiempo, ella no podía encontrar a la señora, a mi mamá se la iban a llevar también, porque incluso cuando ella se presentaba en el juzgado, el asesor de las víctimas y el MP le decían, si usted sigue molestando a la señora, porque pues mi mamá de la desesperación la buscaba. Y le decía, usted también se va a ir con su hija. Dice, así es que piénsela porque todavía tiene niños chiquitos. O sea, ellos sabían todo. Entonces, pues, mi mamá la verdad luchó hasta el último momento, pero pues su salud deterioró muchísimo, muchísimo por la presión que tenía. Desgraciadamente igual, pues, ellos tuvieron mi familia, mi mamá, mi abuelita, mi hermano, pues que cargar con los cargos por decir de estar comprando medicamentos. Yo me empecé a poner muy mal, entonces por decir ahorita sufro del estómago, ya sufro de la presión, o sea, pues tengo muchísimas secuelas, muchísimos daños igual, pues tanto como mi hija. Ahorita a mí mi hija ya igual se me ha intentado cortar, o sea, son muchísimas cosas, la verdad. Claro, claro. Pues precisamente, Rocío, Alma Rocío, la reparación de daños. ¿Cómo se repara una injusticia de este tamaño que se cometió en contra de Jessica? Lamentablemente, Sosimo, no hay una reparación del daño que alcance para este tipo de situaciones, porque a pesar de que hoy Jessica esté en libertad, de que se le haya dado la libertad absolutoria, nunca se va a alcanzar a resarcir el daño psicológico y la tortura física que ella vivió, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también las víctimas directas, que son tanto Jessica como su hermano, y las víctimas indirectas, que son su madre, su hija y los familiares que estuvieron todo el tiempo apoyando a Jessica, tanto moralmente como económicamente, ¿no? Y yo creo que por parte de los derechos humanos, ahí es donde podemos hacer una labor muy importante para exigir a las instituciones que, bueno, se creen nuevos métodos para tratar de reparar los daños y si no lograr una reparación total para con las víctimas, pues por lo menos una que sí sea más integral y más completa y que de alguna manera los haga sentir pues mejor, ¿no? Porque eso es lo principal. Si ellos no tienen su tranquilidad y dudo mucho que algún día Jessica pueda recuperar su tranquilidad, lamentablemente eso es muy difícil y yo creo que sí debería de haber mucha atención psicológica y bueno, el Estado es principalmente quien se debería de encargar de hacer todo este trabajo, ¿no?